allá en su casa, junto a su familia, en su habitación. Y bueno, llega también ese momento especial que aprovechamos para adorar, al bendecir al Señor. Ya le hemos dicho en la alabanza que lo amamos, le hemos dicho Señor, te amamos, pero ahora vamos a decirle también en la adoración. Señor amado, te adoro, te ama, Señor, mi alma, te bendice mi alma, Señor, tú eres la bendición más grande de mi vida, Señor. Todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Gracias, gracias por los momentos tan preciosos en tu presencia, Señor. No queremos dejar escapar ni un momento en tu presencia para decirte que te amamos, Señor, para decirte que te adoramos, Señor, porque solamente vale la pena, Señor, adorarte, Señor, porque los muertos no te alabarán, Señor. Por eso mi anhelo es adorarte y bendecirte. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti.
aquí, Señor, para proclamar que tú estás aquí y que podemos sentir tu presencia, Señor. En estos cortos minutos, Señor, que dedicamos este tiempo para buscar tu rostro, podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Siento tu presencia, siento tu presencia, tu gracia sobre mí.
la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Muchas gracias por este tiempo, amado Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Catherine, por llevarnos allí a la presencia de Dios, por acercarnos más ante su trono. Yo les sigo dando la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado en esta preciosa noche. Yo sé que está siendo un tiempo de bendición. Yo sé que allí donde usted está también está la presencia del Señor. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Qué bueno es mantener esa unidad y más para tener ese anhelo y ese deseo de aprender de la palabra del Señor. Vamos a estar orando por el hermano Marcos Garnica, quien es el encargado en esta noche de la exposición de este libro, amén. Vamos a orar por él para que el Señor lo use de una manera grande y poderosa como lo ha hecho hasta ahora. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de amor y de bondad, en esta hora venimos delante de tu presencia porque queremos más de ti, Señor. Porque alejados de ti, dice tu palabra, que nada podemos hacer, Señor. En este momento nos entregamos a ti totalmente, Señor. Ya como lo hemos hecho en la adoración y la alabanza, también te entregamos nuestra mente, nuestros corazones, para que hoy tú seas propicio a cada necesidad que hay dentro de nosotros, Señor, para que tú abras nuestra mente, para que tu Espíritu Santo empiece a depositar en cada corazón esa palabra que necesitaremos después, más adelante, esa palabra que quizás hoy mismo la necesitaremos, Señor, sin pensarlo, sin lugar a dudas. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Es por eso que anhelamos estar en este lugar, buscándote, adorándote, anhelando, Señor, conociéndote más a ti, Señor. En intimidad en cada hogar, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo llegue de una manera especial, que esta palabra hoy sea de gran bendición en cada vida, Señor, que así lo anhela, que así lo desea, Señor. Te pedimos que tú uses al hermano Marcos, Señor, como tú lo has hecho hasta ahora, Señor. Padre, permítenos, Señor, dejar las distracciones a un lado, Señor, y concentrarnos solo en ti, en tu palabra y en tu presencia, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Rey amado. Toma el control de todas las cosas en esta hora. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanito Marcos Garnica, bienvenido. Esta sala virtual es toda suya. Le invitamos allí para que prenda por favor su cámara, su micrófono. Mientras el hermano Marcos está allí prendiendo su cámara y su micrófono, voy a darle saludos al hermano de Nilson, que está allí conectado desde el Perú, a la hermana Sandra Puma también, que nos ayuda desde la ciudad de Arequipa, Perú. Dios le bendiga, hermana, sea bienvenida, y todos los hermanos del Perú que siempre están así súper juiciosos. Y el hermano Javes Naum, que dice que se enteró vía redes sociales. Entonces, la persona que va a estar encargada es el hermano Marcos Garnica. Ya él se va a estar presentando con todos nosotros. El programa que tenemos, pues como les venía comentando al inicio, es una comunidad que se ha formado en torno a la lectura de la palabra del Señor. Varias personas tuvimos ese sentir en nuestro corazón de poder leer la Biblia, poder escudriñar la palabra a manera personal, a título personal, y tenemos varias tareas que son bien sencillas de realizar todos los días, y una de ellas es hoy aprendí. ¿Qué aprendí hoy de la palabra? La segunda es una oración dirigida por Dios a través de esa palabra que habló a mi corazón, y la tercera es dar gracias a Dios por algo en específico en ese día. Eso va a hacer que nosotros pues a partir de ahí crezcamos espiritualmente, que ese es el propósito fundamental de este proyecto, amén. Entonces, vamos a dar la bienvenida al hermano Marcos Garnica. Hermano, bienvenido y Dios le bendiga, que Dios lo use grandemente. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Me confirman si me están escuchando perfecto o hablo más fuerte. Ok, listo. Bueno, para mí es una bendición estar aquí nuevamente. Ya pues había tenido la oportunidad, la bendición de acompañarlos en 2 ocasiones anteriores. Y bueno, aquí estamos nuevamente y con la ayuda de Dios espero que pues, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy
el estudio, bueno, es un estudio bastante resumido. En este caso, el libro de Primero de Samuel, sea de bendición para todos nosotros. Amén. Esto es un resumen, no, si quisiéramos detallar un estudio más profundo, creo que estaríamos muchas más clases, ¿sí? Pero hemos tratado de sacar lo más importante, lo más relevante, y bueno, a través de ello, pues vamos a tener un concepto, en este caso del libro de Primero de Samuel, un poco más profundo, ¿sí? Bueno, la idea es que, o pienso que ya todos han leído, ya tienen una idea general de este libro, amén. Y bueno, vamos a refrescar esas ideas y profundizarlas un poco más, amén. Así que voy a compartir pantalla ya para iniciar con la presentación y iniciar con el estudio el día de hoy, amén. Ok. Esto que ya tienen recepción de lo que vamos de la presentación, amén. Listo, correcto. Primera de Samuel. Este Primero de Samuel es el primer grupo de libros que tienen dos divisiones, ¿no? Encontramos Primera y Segunda de Samuel, vienen pues, los reyes, las crónicas, que tienen las mismas divisiones, Primera y Segunda. Bueno, una pequeña aclaración con respecto a esta parte. La Biblia o los escritos bíblicos, los primeros libros que se escribieron, que a esos libros los conocemos como los autógrafos, las primeras que salieron de la mano del autor. Esos primeros rollos hoy en día no los tenemos, ¿sí? Hoy tenemos son copias de copias y de copias y de copias, pero tenemos la certeza de que esas copias son fieles a esos escritos originales. Cuando hacemos un estudio mucho más profundo y aparece lo que se llama la crítica textual, nos da la evidencia de que lo que tenemos hoy en día es lo que realmente en un principio se escribió. Entonces se escribía bueno, en piedras, en arcilla, ¿sí? Luego apareció los rollos, ¿sí? Y empezaron a escribirse sobre ellos. El punto era que el idioma hebreo, que es lo que tenemos aquí arriba, el idioma hebreo es un poco más compacto, ¿sí? Entonces en la Tanat, o sea, en la Biblia hebrea, tenemos un solo rollo del libro de Samuel, ¿sí? Un solo rollo del libro de Samuel. Pero ya cuando viene la traducción al griego del Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta, aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, se hace la traducción al idioma griego, y el griego utiliza más palabras que el idioma hebreo. Recordemos que el idioma hebreo en un principio no tiene vocales, y además de eso se escribía derecha a izquierda, de esa la forma, y sin espacio, todas las palabras eran seguidas, por eso se ahorraba mucho espacio en el rollo, y teníamos un solo volumen del libro de Samuel. Pero cuando se hace la traducción al griego, pues demandó más espacio, y ahí vienen las divisiones que encontramos en nuestras Biblias de Primero y Segunda de Samuel, y las otras divisiones de Crónicas y de Reyes. Entonces esta es la razón por la cual pues, encontramos esas dos divisiones, teniendo presente que en la Biblia hebrea solamente viene un solo volumen. Entonces, ¿qué es lo que nos narra el libro de Primero de Samuel? Entonces el libro de Primera de Samuel nos narra esa transición, ¿sí? Recordemos, venimos de la época de los jueces, ¿sí? Donde Dios levantaba líderes que por un momento los utilizaba para librarlos de la opresión de las naciones enemigas, pero después este líder moría y nuevamente la nación entraba en desobediencia, ¿sí? Y continuamente estaba Dios levantando jueces, hasta que llega el último juez, que es Samuel, que vamos a ver otras características que tenía él, y empieza una transición, ¿sí? De la época de los jueces a la época de la monarquía, cuando empiezan a gobernar sobre la nación de Israel
los reyes, ¿sí? Ya esto era algo institucional y era algo hereditario. Bueno, aquí un paréntesis que creo que también en una ocasión, en alguna de las dos clases quizás les comenté, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento, algo diferente a las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, las epístolas, las que escribió Pablo, Juan, en fin. Entonces es solamente la expresión. Cuando nosotros hablamos de cartas, decimos primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, pero cuando hacemos referencia a libros, no decimos primera de Samuel, sino primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, ¿sí? Es la corrección en la expresión de la forma en que se dice. Primer libro de Crónicas y segundo de Crónicas, no segunda de Crónicas, porque son libros, no son cartas, que es algo diferente en la expresión. Bueno, es simplemente un paréntesis. Entonces, estamos en la época de la transición, cuando entramos al libro de Primera de Samuel. Vamos a dejar la época de los jueces y vamos a entrar a la época de la monarquía, ¿sí? En el libro de Jueces termina con una genealogía de Booz, ¿sí? Que va marcando hasta el nacimiento de David, pero nos habla de el padre de David, ¿sí? Con él termina el libro de Ruth, dándonos a entender esa genealogía que va marcada hacia David y luego hacia el Mesías. Entonces, la época de la monarquía ya Dios lo había pronosticado, ¿no? Cuando en un momento determinado Dios le dijo al pueblo que iban a tener reyes. Pero hay algo que el pueblo perdió de vista cuando quiso tener el primer rey de la nación de Israel. Entonces, entramos en una transición, la transición de la época de los jueces a la época de la monarquía. Entonces, ¿cuál es el argumento del libro? El argumento del libro, pues nos muestran, son los tres personajes principales que resalta el primer libro de Samuel, que es pues el autor Samuel, el primer rey de la nación de Israel, Saúl, y pues el que es el más importante, ¿sí? El que unificó a la nación y empezó esa edad de oro que fue a través del rey David. Entonces, el argumento del libro se desarrolla en el protagonismo de estos tres personajes y cómo fueron ellos entrando en la narrativa bíblica y cómo también en el caso de Samuel y de Saúl, cómo fueron saliendo cumplieron su tiempo y salieron de esa narrativa y nos quedamos con David. Entonces, vamos a centrarnos un poco en la vida de Samuel, ¿sí? ¿Quién era Samuel? Entonces, hay una conexión entre el libro de los jueces y Samuel. En jueces encontramos un desorden, ¿no? En cuanto a liderazgo, ¿no? Y ya vemos que cuando entra Samuel, el último juez, empieza Dios a organizar y a unificar la nación. Samuel fue el último de los jueces de Israel y heredó unas grandes dificultades, ¿sí? Estaba la opresión de los enemigos que estaban rodeando al pueblo, los filisteos, los más conocidos, vivieron épocas de derrota. En esa época vemos que, vamos a ver, perdieron el arca, hubo una corrupción total religiosa, sumo sacerdote no asumía su responsabilidad, pero en medio de ese caos es que Dios levanta a Samuel. Y miren que la historia o el libro de Samuel empieza con una historia de una mujer, ¿sí? El énfasis viene en una mujer. Los dos primeros capítulos nos narra el origen de Samuel, pero nos resalta el contexto en el cual estaba esta mujer que se llamaba Ana. En los primeros capítulos nos dice la condición que ella estaba viviendo, que nos dice que Ana iba todos los años a Silo a ofrecer sacrificios a Dios.
Y expresa una cualidad importante acerca del Cana. Y dice que la amaba, pero algo sucedía en Ana, ¿sí? Y dice el pasaje, no tenía hijos. Y el hecho de no tener hijos en esa época era sentir, así se interpretaba, de que la bendición de Dios no estaba en esa casa y no estaba sobre esa mujer, porque la forma de ver la bendición de Dios era a través de los hijos. Y esto era una situación que estaba viviendo Ana, la opresión también que estaba recibiendo de la otra esposa del Cana. Pero bueno, vemos que en medio de esa situación la soberanía de Dios también se va moviendo, ¿sí? No era la época de tener hijos, era la época de vivir esa dependencia y esa confianza en Dios, de que en cualquier momento Él iba a obrar, en cualquier momento Dios iba a intervenir. Y así sucedió, ¿sí? Así sucedió en el tiempo indicado. Dios le respondió a Ana lo que ella le estaba pidiendo. El pasaje nos dice, tiene la siguiente expresión, la oración y el voto que hace Ana en 1 Samuel capítulo 1 versículo 19, dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. El punto no es que Dios se haya olvidado, sino que llegó el tiempo en que Él iba a obrar. Llegó el tiempo en que Él iba a traer esa bendición que Ana le había estado pidiendo. Versículo 20 dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cada vez que Ana pronunciaba el nombre de Samuel, eso iba a resaltar el hecho de que Dios responde. Dios responde. Cualquier persona que llamaba a Samuel, esa expresión del nombre era: por cuanto lo pedía Jehová. Dios responde las oraciones. ¿Ven? Entonces, no solamente fue el hecho de que Dios le haya respondido, sino que Ana tenía presente de que lo que Dios le había colocado en su vientre y ahora su hijo, había un propósito en él. Versículo 27 del capítulo 1 dice: pero por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces este es el voto que hace Ana, que desde el momento que tiene a su hijo, ella era consciente de que había un propósito en él, que Dios tenía un propósito a través de él, y que ella lo consagraba al Señor. Por eso a cierta edad va y lo lleva al sacerdote, para que allí empiece ese proceso de que la voluntad de Dios se empiece a cumplir en la vida de Samuel. Entonces, el capítulo 2 nos habla acerca del cántico de Ana. Y miren que es tan importante el cántico de Ana porque es un cántico profético. Es un cántico que no solamente es de agradecimiento de Ana por la bendición que Dios le ha dado, sino que cada palabra que se expresa en ese cántico es una expresión profética de todo lo que iba a suceder durante todo ese tiempo que iba a venir de la época de la monarquía, de la época de los reyes, y se proyecta hacia el futuro, cuando vendría el Mesías a esta tierra. Dice el versículo 1 del capítulo 2, luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste, nadie
Nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Este cántico está resaltando el hecho de que aquellos que tienen la imagen de poderosos, que tienen dominio, ¿sí? Y que se creen grandes, ellos van a ser humillados. Pero aquellos que están en medio de esa humildad, que han tropezado en medio de sus dificultades, en medio de su dolor, en medio de las cosas que están necesitando, a ellos Dios los va a hacer fuerte. Dice el versículo 5, la mujer que no podía tener hijos, ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. Hay una parte importante de este cántico de Ana, que es el versículo 9. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por su fuerza. Miren que les estaba diciendo que es un cántico profético, porque en toda la historia de los reyes, aquellos que se creyeron fuertes a través de sus propios, a través de su propia capacidad, a través de sus propios talentos, no tuvieron éxito, ¿sí? Como lo vimos, cuando lo vamos a ver en la vida de Saúl y en todos los demás reyes que no dependieron de Dios, siempre terminaron fracasados, porque el éxito no estaba en sus capacidades, sino en su dependencia en Dios. Y termina esta parte con el versículo 10, los que pelean contra el Señor serán destrozados, Él retumba contra ellos desde el cielo, el Señor juzga en toda la tierra, Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Y esto está hablando acerca del ungido de Dios en este momento, proyectado en la vida de David y luego proyectado en la vida del Mesías. Entonces esto, reitero, es un cántico profético de todo lo que iba a suceder de ahí en adelante y proyectado a la época cuando el Mesías iba a estar en medio de los hombres. Esa fue la expresión o el cántico de Ana, que es una forma de introducir todo lo que va a suceder de ahí en adelante. Otros datos importantes que encontramos en el libro de Samuel es que nos habla de que había un sacerdote, un sumo sacerdote que se llamaba Elí, y tenía sus 2 hijos, Ofni y Fines, que eran sacerdotes de Jehová. Aquí encontramos las características que tienen los hijos de Elí en contraste con las características de Samuel. ¿Qué nos dice el pasaje acerca de qué cualidades tenían los hijos de Elí? Versículo 12 del capítulo 2 nos dicen que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran pues muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí vemos qué sucedía con ellos, qué es lo que estaba pasando. Estos dos, los hijos de Elí se habían desviado de la función sacerdotal y habían entrado en una corrupción total y habían hecho del culto otra cosa totalmente diferente y lo estaban utilizando para el beneficio propio. Había una degradación total y estos eran los líderes que habían en la nación de Israel en ese momento, porque ese era el líder, el que intercedía por el pueblo, ¿sí? Eran los sacerdotes, ahí estaban representados en esa corrupción en la cual se estaban enfrentando, y su padre hasta ese momento no había hecho absolutamente nada, pero es ahí en ese momento en que Dios levanta a Samuel, en que Dios empieza a formar a Samuel. ¿Y cuál es la característica importante de este niño que va creciendo en la voluntad del Señor? El 1 Samuel 2:26 nos dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Miren, si tratamos de hacer una relación,
con el crecimiento que estaba llevando Samuel en sus emociones, en su vida espiritual, es muy parecido a lo que Cristo vivió en Lucas 2:52, que también nos expresa que él iba creciendo en el conocimiento de Dios y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí vemos también en una forma cercana ese tipo que estaba reflejando al Mesías años después. Entonces ahí empieza a desarrollarse la historia de este líder que Dios está formando, que es Samuel. Y en el capítulo 3 nos muestra la necesidad tan grande que había en la nación. Aparte de que habían líderes corruptos, que los sacerdotes habían entrado en una corrupción y en una degradación total, en pecado y en la desviación en el culto a Dios. Nos dice que la palabra de Dios escaseaba en esos días. O sea, que Dios no había nadie que tuviera visiones, no había nadie que hablara en el nombre de Dios. Y es más, Samuel era un niño. Se nos dice de él que Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Eso nos dice el versículo 7. Pero lo de resaltar en esta parte era que ni siquiera Elí, que era el principal, no tenía un mensaje de parte de Dios. No tenía una palabra de parte de Dios. Y la llegada de Samuel iba a representar un regreso a la palabra, un regreso a escuchar otra vez ese mensaje de Dios profético a la necesidad, que va a la necesidad directa del pueblo. Y miren la figura multifacética que se estaba desarrollando en la vida de Samuel, porque él tenía tres cualidades importantes. Era juez, fue el último juez sobre la nación de Israel, fue profeta. A través de él Dios habló a la nación, profetizó a la nación, y también era sacerdote, era un intercesor en medio de la nación de Israel. Y así se empieza a desarrollar. En ese contexto Dios estaba levantando a Samuel cuando había una necesidad grande de que alguien se levantara y pudiera renovar la presencia de Dios. Ahí es donde Dios empieza a formar a Samuel. Capítulo 2 vino por palabra, viene una palabra profética al profeta Elí. Y esto nos muestra todavía mucho más que Elí no recibía palabra directa de Dios, sino que Dios utiliza a otro profeta que no nos da su nombre. En el versículo 29 del capítulo 2 va y le da una palabra, ¿sí?, profética acerca de sus hijos. Y dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Esto es lo que le dice el profeta que Dios escoge para hablar a Elí. Pues tú y ellos han engordado con la mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Habían hecho del culto un negocio. Se habían desviado y habían traído el pecado en el medio del culto, y Dios le habla a través de un profeta y le muestra lo que está sucediendo. Y en el versículo 35 nos dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo, y estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Entonces ahí Dios le empieza a decir a Elí que va a venir un juicio sobre él, y precisamente vino el juicio sobre sus hijos. Y Dios a este joven Samuel le da la palabra profética sobre el juicio que había decretado a Elí en su momento, y Samuel tenía el temor de decirle lo que Dios iba a hacer. Pero ahí Dios empieza a utilizar a Samuel como profeta para transmitir el mensaje que Dios quería que el pueblo escuchara en ese momento. Y aquí encontramos la sentencia. En el versículo 13 del capítulo 3 dice: les advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, hablando acerca de Elí, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado.
Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Eso lo encontramos en el capítulo 3, la sentencia de Dios sobre la familia de Elí. Pero algo interesante es que en el capítulo 2, versículo 22, en la Biblia de las Américas aparece el rótulo: Elí reprende a sus hijos. Así está el rótulo en el versículo 22 del capítulo 2. Antes de que viniera esa sentencia final, Dios, porque recordemos, le había hablado a través de otro profeta, entonces él reprende a sus hijos. Pero ¿qué nos muestra esto? Que no fue suficiente la reprensión que Elí había hecho a sus hijos, ¿sí? Dios, aunque él estaba satisfecho diciendo, les hablé y les dije que no lo hicieran, Dios no estaba satisfecho, porque definitivamente no es a nuestra forma, sino es a la forma de Dios, es a la manera del Señor. Es Dios el que define cómo deben ser las cosas. A veces nosotros, en el caso de la paternidad, tenemos algunos conceptos de cómo se debe manejar la familia o nuestros hijos, pero Dios ya determinó ciertas directrices de cómo se deben tener un hogar bajo la bendición del Señor. Y si nosotros queremos cambiar las cosas, pues la familia se va a dividir, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. La familia se está dividiendo porque quieren meter otro concepto diferente de lo que es familia. Pero aquí el sacerdote Elí pensó que la corrección era la correcta y no fue la correcta. Dice el libro de Proverbios: la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, Elí, a pesar de que quiso hacer algo para poder remediar lo que estaba pasando, no fue suficiente lo que hizo. Y a raíz de esta situación, pues vino el juicio de Dios sobre la familia de Elí. Sus hijos mueren, llega la noticia al sacerdote de que sus hijos han muerto, pero no solamente sus hijos. El arca había sido llevada por los filisteos, y es ahí cuando Elí muere, ¿sí? Y es un final muy triste, porque no solamente estamos hablando de la muerte de la familia de Elí, sino de que el arca fue quitada, la presencia de Dios fue quitada del pueblo de Israel. Y además de eso nos habla de que muere alguien más, la mujer de Fines, dando a luz a un hijo llamado Icabod, y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Porque hay una realidad: Dios no puede convivir con el pecado. Dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Somos templo del Espíritu Santo, y para que Dios habite en nosotros, el arca de Dios que representa la presencia de Dios pueda habitar en nuestras vidas, pues tenemos que vivir una vida correcta, tenemos que vivir una vida santa, haciendo lo que es correcto en la voluntad de Dios y no para lo que nosotros creemos que es correcto. Y así era, digamos, el contexto donde se está desarrollando la historia de Samuel. La presencia de Dios se había ido del pueblo de Israel, pero en medio de esa situación Dios empieza a cumplir su palabra en la vida de Samuel. Versículo 19 del capítulo 3 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. ¿Cuáles eran las cualidades importantes que tenía Samuel? Dos cosas importantes: una vida de oración y un apego a la obediencia a la palabra de Dios. Una vida de oración. El Salmo 99, versículo 6, nos habla
acerca de este aspecto que resalta la cualidad que tenía de comunión de Samuel. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. Y nos dice el salmista que cada vez que Samuel intercedía y oraba a Dios, Dios le respondía. Jeremías 15:1 dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. O sea, nos muestra y resalta el hecho de que Samuel era un intercesor, que Samuel era alguien que oraba a Dios. Primera de Samuel 7:8 dice: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaban a Samuel porque sabía el pueblo que Dios escuchaba a Samuel. Y Samuel que respondió: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y lo que es correcto. Esta cualidad de la oración debe ser algo importante y quizás la más necesaria, o una de las primeras que debe ser un hábito en el cristiano: la oración. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Samuel era una persona que vivía en total comunión con el Señor. Y no solamente eso, la otra cualidad que les estaba comentando, en obediencia a la palabra de Dios. Su ministrar siempre fue apegado a las directrices y a lo que Dios le estaba diciendo. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Todo lo que él decía, Dios lo cumplía y tenía la autoridad para hacerlo. Podemos ver cómo enfrentó y confrontó a Saúl a raíz de su pecado, porque él tenía la autoridad, porque era una persona que estaba bajo los preceptos del Señor y bajo la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nos están narrando los primeros capítulos del libro de Samuel. El contexto en el cual estaba, o la decadencia del liderazgo religioso, y cómo Dios empieza a levantar a Samuel. Ya en el capítulo 6 nos muestra la situación. El capítulo 5 nos dice acerca del arca que fue llevada a los filisteos y cómo los filisteos lo metieron en su templo, en el templo del dios Dagón. Sí, lo colocaron allí en un lado, quizás en un rincón. Ellos pensaban: aquí estamos humillando al Dios de Israel, diciendo ellos, el dios Dagón es más importante y se está humillando ante él. Pero cuando regresaron al otro día, encontraron a la imagen de ese Dios en el piso y su cabeza cortada, demostrándoles a ellos que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Ellos dijeron: no podemos tener esta arca aquí. Esto es más poderoso que nosotros. Entonces ellos dijeron: tenemos que regresarlo. Y así sucedió. Ellos regresaron el arca. Y el capítulo 6 nos habla de cómo el arca empieza a entrar o a regresar a la nación de Israel, pero llegó a la casa, al lugar o la familia, los hombres de Bet-Semes, y allí dice la palabra que cuando llegó el arca a este lugar, dice que ellos miraron dentro del arca y vino el juicio de Dios para ellos. Sí, y cerca de 70 personas murieron. Versículo 20 del capítulo 6 dice: ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios es santo. Claro que es santo. El Señor no cambia. Él sigue siendo 3 veces santo. Y la realidad es esa: sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida correcta en nuestro diario vivir. Ya en el capítulo 8, versículo 12, nos empieza a mostrar ya la transición, ¿sí? de la llegada de los reyes, ¿sí? La transición de los jueces. Recordemos que Samuel también se considera como un juez, y empieza la época de los reyes, Empieza esa transición. Aquí vemos cómo las historias de Samuel y Saúl, y luego de la de Saúl con David, son historias que se
entrelazan, ¿sí? Se solapan, una está encima de la otra. Cuando Saúl ya estaba muriendo o ya estaba en sus días finales, Dios ya había escogido a David como rey, ¿sí? O sea, el plan de Dios, antes que algo terminara, Dios ya tenía algo iniciado, ya había empezado otro proceso. Cuando algo estaba decreciendo, Dios ya estaba levantando algo. Y esto también es cumplimiento del cántico de Ana, que a los orgullosos Dios los iba a humillar, y a los que se humillan, Dios los iba a levantar. Entonces, aquí nos encontramos en que la nación de Israel pidió rey. Ahora, el punto, ¿estaba mal que hubieran pedido rey? ¿Sí? No era el tiempo para pedir rey, o no, en definitiva no deberían tener reyes. Pero aquí vemos que ya Dios había profetizado años atrás que vendría una época de reyes y que iban a gobernar reyes sobre la nación de Israel, y que a través de la línea mesiánica de un rey iba a venir el Mesías. Entonces, ¿en dónde estuvo el problema con pedir rey? El problema era que ellos querían tener un rey conforme a las demás naciones, conforme a lo que ellos estaban viendo en las demás naciones, y no un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Dios les dio un corazón conforme a las demás naciones. Y es ahí cuando Dios llama a Saúl. Y el comienzo de Saúl es muy prominente, ¿sí? El hecho de cómo Dios lo llamó, la humildad en la cual empezó su reinado. El versículo 16 del capítulo 9 nos dice: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Benjamín era la tribu más pequeña de toda la nación de Israel. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Entonces vemos que la entrada de Saúl era muy interesante, era muy prometedora, reflejaba una humildad. Es más, cuando lo fueron a ungir, dice que él fue y se escondió. Yo decía, yo soy el más pequeño, el más insignificante. Tuvieron que sacarlo del bagaje, allí donde estaba escondido, y lo trajeron, y Samuel lo ungió. Hasta este punto Saúl no daba la impresión que tuviera una falsa humildad, pero lamentablemente después empieza a mostrarnos la realidad que había en su corazón. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No podemos depender de nosotros, cada momento tenemos que depender del Señor, y que Él nos dé la fortaleza de seguir adelante. Y así continuó pues la vida de Saúl, pero lamentablemente cometiendo errores. Miren los pecados que cometió Saúl. Viene el primer pecado, ¿sí? Donde Dios le dice a Samuel, le dice a Saúl: ve y esté en Gilgal 7 días, espérame, y yo voy a ir y ofreceré sacrificios. Pero dice que Saúl ya fue el día 7º y no veía que llegaba Samuel, y ofreció sacrificios. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, algo que no le correspondía hacer, algo que no era parte de su responsabilidad. No esperó en el Señor. O sea, dependió fue de la presión del pueblo y no aprendió a depender de Dios. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Si hubieras obedecido, el Señor te hubiera confirmado. Mas ahora tu reino no será duradero. Lamentablemente, por esta desobediencia, Dios empieza a arrebatar el reino de las manos de Saúl. Debemos tener mucho cuidado con las directrices que Dios nos da. Amén. Cuando Dios o lo que Dios nos dice tiene una sola manera. No hay dos formas de hacerlos. No hay dos caras. Hay una sola cara.
¿sí? Y hay que hacerlo a la manera y en la voluntad del Señor. Entonces ese fue el primer pecado que comete Saúl. Mira, desobediencia grande, lamentablemente. Y después el Señor le dice a Saúl que hay que ir a donde los amalecitas, porque 500 años atrás ellos habían oprimido al pueblo de Israel cuando iban durante el desierto, y venía el juicio de Dios para los amalecitas, porque aquí hay algo muy importante: Dios nunca olvida lo que dice. Porque hace 500 años atrás dijo, voy a traer juicio sobre ellos, y después de 500 años se cumplió la palabra. No importa el tiempo que haya pasado, lo que Dios nos ha dicho, llega el tiempo en que se va a cumplir en nuestras vidas. Y Dios llama a Saúl y le dice, bueno, va y extermina a todos los amalecitas por el pecado que cometieron tiempo atrás. ¿Y qué pasó con Saúl? Empezó a interpretar la voluntad de Dios, empezó a razonar la voluntad del Señor, y cuando empezó a ver los animales más gordos, el Saúl dijo, no, estos no los vamos a matar, al rey tampoco lo vamos a matar. Y qué error cuando empezamos a razonar la voluntad de Dios, cuando empezamos a dar ciertos razonamientos, ciertos cuestionamientos para lo que Dios nos está diciendo. Miren, cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a su hijo, dice la palabra que al siguiente día, muy temprano, fue dirección al monte Moriah. Ahí Abraham no empezó a razonar, ¿será que yo quizás no escuché la voz de Dios? Quizás no era la voz de Dios, quizás fue un sueño, pero no era Dios el que me estaba hablando. Quizás Dios no me estaba diciendo esto para este tiempo, quizás es para más tarde. Pero Abraham no razonó lo que Dios le estaba diciendo. Dios, cuando nos dice que hagamos algo, Él está esperando que seamos obedientes. Lamentablemente Saúl no fue obediente, y otra vez comete esta falta, esta gran falta. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escuchar la obediencia es mejor que el sacrificio. Ser obedientes es mejor que otra cosa. Y ahí Samuel dijo, me voy, te voy a dejar solo. Y Saúl le dijo, por favor, no me dejes. Y dice, el manto de Samuel lo tomó Saúl y se rasgó, y de ahí le dio Samuel una palabra profética: tu reino ha sido rasgado. Aquí todo terminó, y termina diciendo, Saúl le hace una petición a Samuel. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Aquí nos muestra el corazón que tenía realmente Saúl, que lo más importante que él veía era su imagen, era las demás personas, era tener la imagen de las demás personas, el agrado del pueblo, aunque haya perdido el agrado del Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios quita el reino de Saúl, y el Espíritu de Dios se va de Saúl, y dice el capítulo 6 versículo 14, y ahora bien, el Espíritu del Señor se ha apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu para atormentarlo. Ahora, ¿para dónde se trasladó el Espíritu de Dios? ¿A dónde fue a morar? El versículo 13 nos dice del capítulo 16, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. A partir de ese momento, ahora el Espíritu de Dios está en la vida de David, y empieza el proceso con David. Empieza Dios a preparar el corazón del gran rey que vendría a gobernar la nación de Israel. Ahora sí, un rey no conforme a las naciones, sino un rey conforme al corazón de Dios.
versículo 17 del capítulo 8 dice, este era su canto. Samuel mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. O sea, Saúl decía, le dan a crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Solo falta que lo hagan rey. Y ahí empieza la lucha y la persecución de Saúl por David. Sí, porque él tenía el temor de que iba a perder el reino. Pero miren esto importante, cuando Dios o cuando ya Saúl había perdido el reino, Dios lo había quitado, Dios ya estaba preparando a David. Dios ya lo había ungido. Dios ya lo había apartado. Eso es algo muy importante. A veces uno dice, hemos perdido algo, pero cuando hemos perdido algo resulta que Dios ya está preparando algo mejor. Dios le dice a Saúl, no llores más, a Samuel, no llores más a Saúl. No lo llores más porque he conseguido a alguien conforme a mi corazón. En ocasiones Dios nos quita cosas, ¿verdad? No porque nos quiere ver sufriendo, sino porque nos quiere dar algo mucho mejor. O sea, Dios ya tiene un plan mejor. Cuando usted dice se acabó todo, si se acabó todo es porque hay un camino que ya Dios ha abierto. Y es así que pasó con David. Ahí está el gran rey David. A través de él vendría el cumplimiento profético de el Mesías, el ungido de Dios. Y al partir del capítulo 18 en adelante vemos esa persecución entre el ungido y el que había sido desechado, y el que había sido desechado de el Señor. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en muchas ocasiones representa un conflicto en el lugar donde nos encontramos, representa un conflicto en el desarrollo de la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque muchas personas no van a estar acorde a lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios está formando en nuestras vidas. Y vemos cómo el proceso de David empezó ese proceso huyendo, ya Dios habiéndolo seleccionado como rey, pero después en el libro de segundo de Samuel vemos cómo Dios lo va a colocar como rey de Israel. Entonces el resto del libro de Samuel nos habla acerca de esa persecución, de esa búsqueda que estaba haciendo de Saúl hacia David, que estaba buscando para matarlo. Y quiero resaltar un acontecimiento que nos narra, y con esto quiero terminar el libro de Primero de Samuel, este gran suceso de la lucha entre David y Goliat, ¿sí? Este gran momento donde se levanta un gigante y empieza el momento glorioso de David y también el momento de persecución posteriormente, pero se levanta este gigante a oprimir a la nación al pueblo de Israel, al ejército de Israel, 40 días allí humillándolos, buscando a alguien que peleara con ellos. Y llega David, un pequeño joven, a ese lugar y ve esta situación, ¿verdad? Y en ese momento dice David, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, porque Saúl decía, ¿cómo es posible que este muchachito vaya a pelear con él? Pero él le dijo, Dios está conmigo. Entonces Samuel, bueno, listo, ve y haz lo que quieres hacer. Y en ese momento David, y ahí está la historia, como el gigante lo menospreció. ¿Soy acaso un perro que vengas a mí con palos?
ven aquí y te daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó el gigante. Pero en ese momento David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien he desafiado. Y así fue, tiró la lanza, la piedra dio en la cabeza de Goliat y él cayó, y Dios le dio una victoria grande al pueblo de Israel. El punto es cómo nosotros interpretamos esta historia. A veces lo vemos de esta manera, ¿sí? Que somos como David, ¿sí? Que Dios nos da la fuerza para enfrentar todos los días a ese Goliat, para enfrentar a esos gigantes que nos están rodeando. Pero recordemos esta parte: si David perdía la batalla, todo el pueblo de Israel perdía. Todo el pueblo de Israel se volvía esclavo de los filisteos. Si David ganaba la batalla, todo el pueblo era victorioso. Todo el pueblo recibía la victoria que en ese momento David estaba alcanzando. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos ver esta historia de David y Goliat? De este incidente debemos verla con los ojos del gran ungido, el Mesías. Este incidente se trata de cómo el ungido del Señor, David, representa a su pueblo. Si David gana, el pueblo gana. Si David pierde, el pueblo pierde. David triunfa y los israelitas comparten las consecuencias de esta victoria. Tenemos que ahora avanzar 1000 años en el tiempo, desde el valle de Ela hasta el monte Calvario, a las afueras de Jerusalén. En la cruz, el ungido definitivo del Señor muere no como un individuo ordinario, sino como el representante de su pueblo. En su muerte ganó una aplastante victoria sobre nuestro gran enemigo, Satanás, sobre nuestro gran enemigo, el pecado, sobre nuestro gran enemigo, la muerte. Y como resultado de esa victoria, nosotros también compartimos por la fe los beneficios de ese logro. Ese gigante Satanás fue aplastado, la serpiente fue aplastada por nuestro Redentor y nuestro juez, nuestro rey, nuestro sacerdote, ahora es nuestro representante delante de Dios. Ese es el Mesías. Él nos ha dado la victoria. A través de Él es que nosotros somos victoriosos, es que hemos vencido al más grande gigante que tiene la humanidad, que es la muerte. Al tercer día Él se levantó. Hoy en día la tumba está vacía, dándonos la representación que la misma muerte no pudo detener a Cristo. Y ahora Él nos promete vida después de la muerte. Nos promete victoria durante este tiempo que estamos viviendo, pero es la victoria que ya Él alcanzó en la cruz de el Calvario. De esta manera podemos finalizar el contexto del libro de Primera de Samuel, dejándonos a la vista a David, dejándonos a la vista al más grande rey que tuvo la nación de Israel, pero no solamente eso, dejándonos a la vista al Mesías, al ungido, al verdadero ungido, al Hijo de Dios, al que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Qué bueno que le demos gracias al Señor por esa experiencia o por esa victoria que Dios nos da en la cruz de el Calvario. Bien, hermanos, espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes y que haya quedado todo claro con la ayuda de Dios. Amén. Que un abrazo para todos y Dios me los bendiga. En el nombre del Señor. Esperamos que como nosotras nos hemos gozado aquí, usted también lo haya hecho allí desde la comodidad de su casa, de su hogar,
Para nosotros es un privilegio tener al hermano Marcos con tremendo conocimiento de la palabra del Señor, con ese deseo y ese anhelo de compartirlo también con nosotros. Es algo que es hermoso y honramos mucho esa aceptación que nos hizo a esta invitación que le hicimos. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé que usted se ha llevado muchas cosas en esta noche, y aunque es un tiempo demasiado corto, por decirlo así, para un libro completo, pues la idea de estas clases, como sabemos, es básicamente poner en nosotros esa semilla para aquellos que no han leído el libro, lo hagan, y todos los hermanos que estamos dentro del reto bíblico, pues ya lo debimos haber leído. Y cuando empezamos a recordar todo esto, a refrescar la memoria con estas masterclass, podemos decir, el Señor habla a través de este tiempo, el Señor habla a través de este espacio que Él nos regala. Y yo voy a tomar esto porque yo sé que usted ha tomado cosas allá en su corazón, o de pronto si estaba tomando apuntes, y yo voy a recordarles esto. Debemos tener cuidado con las directrices que Dios nos da. No, hay dos maneras. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y Dios, cuando nos dice algo, espera que nosotros seamos obedientes, espera que nosotros sigamos su palabra. Y ya para finalizar, a través de Cristo nosotros somos victoriosos. Él ha ganado esa victoria, el ungido, ese verdadero ungido, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa victoria. Esperamos que esta clase haya sido de gran bendición. Les pedimos que no se desconecten todavía y que por favor se feliciten a ustedes mismos. Digan, me felicito porque vine y porque estuve este tiempo, porque invertí tiempo en mi crecimiento espiritual, porque invertí de ese espacio en mi mente para concentrarme, para permitir que el Señor hiciera algo en mi corazón, algo dentro. Y eso es lo mejor, amén. Yo sé que vamos a estar orando también por esta palabra, porque el Señor ha sido glorioso. Y después de eso, la hermana Judy va a orar por la hermana Catherine Cardoso, quien estuvo acompañándonos en la alabanza a la oración, y por el hermano Marcos. Va a orar por ellos dos, amén. Entonces, bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido estar, Señor, en esta sala virtual, en este momento, Señor. Gracias porque si no fuera por tu presencia, por tu mano, Señor, si no fuera por ti, Rey de gloria y Dios de poder, esto nunca se hubiera podido dar, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás usando al hermano Marcos, Señor. Gracias porque tú sigues obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Cuánta falta, Señor, hace hoy en día, Señor, que se levanten más como aquel hombre, Señor, como David, que se levanten más David, Señor, con esos corazones que anhelan adorarte, Señor, que se levanten más Samueles, Señor, con ese deseo de que tú hables, de que tú visites, de que tú uses, Señor, de que tú derrames de tu Santo Espíritu, de que tú hagas grandes cosas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, porque el mismo Espíritu que estaba sobre David, el mismo Espíritu que estaba sobre Samuel, Señor, esa misma palabra, Señor, tú hoy, Señor, la pones a nuestra disposición, y ese mismo Espíritu Santo está sobre nosotros, Señor. Es por eso que no podemos regresar, no podemos volver atrás, Señor. Gracias porque tú con esta palabra, Señor, nos enseñas, Señor, porque con esta palabra, Señor, tú reconfortas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros seres avivados, Señor. Padre Santo, Señor, ayúdanos, porque como decía Samuel, yo no voy a pecar por dejar de orar, Señor. Y dice tu palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, porque en medio de todo, Señor, nosotros anhelamos crecer a la estatura de un varón perfecto, Señor, porque en medio de todo, Señor, queremos que tú seas, Señor, nuestra meta final, que tú seas, Señor, aquel que va adelante, aquel que pone el cimiento
pero que también nos ayuda a construir el edificio, aquel que está con nosotros en los momentos más difíciles, pero que nos acompaña con gozo y alegría cuando nuestro corazón también lo está, Señor. Muchas gracias, Dios de poder, Dios de gloria, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Señor, porque en ti podemos luchar y podemos vencer, Señor, porque ya tú lo has ganado todo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a hacer esos nuevos Samueles, ayúdanos a hacer esos nuevos David, Señor, que teman a ti, Señor, que tengan un corazón conforme al tuyo, Señor, un corazón apartado del mal, un corazón que sepa honrarte, que sepa darte ese primer lugar, un corazón que sepa rendirse delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Maravilloso Dios, Señor, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este tiempo tan especial que nos regalaste, Padre amado. Bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor, pero también oramos por el hermano Marcos Garnica, Señor, y también la hermana Caterine. Dios mío, síguelos bendiciendo, síguelos llevando de bendición en bendición, de victoria en victoria. Que tú seas, Señor, utilizando sus vidas cada día más, Señor, en conocimiento, en gracia, Señor, en sabiduría, para que todo lo que ellos hagan, Dios mío, en servicio a ti sea remunerado. Presencia sea guiándolos cada día más. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, pasar un momento especial contigo, aprender de tu palabra, aprender de este libro, Señor. Gracias porque nos permitiste estar delante de tu presencia, Señor. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que estuvo aquí conectada, Señor, a este culto, a esta clase, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Celestial, a que estas clases puedan ser de bendición, en victoria. Cada día más y más personas se unen a este reto, que no desfallezcamos, que podamos seguir adelante, Señor, en victoria, en bendición, Dios mío, que tú cada día que abramos esa palabra de Dios, tú hables a nuestra vida, tú hables a nuestra necesidad, tú hables a nuestro corazón, Padre amado. Yo te pido, Señor, por cada persona que hoy, Dios mío, ha aceptado esa palabra, ha aceptado, Dios mío, aquel mensaje que ha llegado a su corazón, a lo más íntimo, Señor. Sigue obrando de manera especial, que esa palabra sea, Dios mío, redarguyendo cada mente, cada corazón, cada día, Dios mío, y te presentamos lo que resta, Señor, del reto. Yo te pido que tú hagas prodigios, que hagas milagros, Señor, y que podamos salir victoriosos a lo último de este reto, que podamos decir gracias, Señor, porque me respondiste. Gracias porque cada día que venía delante de tu presencia, tú me hablabas, porque estabas conmigo, porque me dabas una palabra de aliento. Gracias, Señor, por este reto. Te agradecemos porque tú colocaste, Señor, en la mente, en el corazón de aquellos hermanos, iniciar con este reto, y ha sido de gran bendición. Te pido que tú nos seas llevando de bendición a cada uno, Señor, que se ha propuesto hasta el final, Dios mío, terminarlo. Gracias, Padre amado. Ahora te pedimos, Señor, que tu presencia sea en cada hogar, sea en cada lugar, Señor, donde nos encontramos, Padre amado. Glorifícate, Señor, de manera especial, y te agradecemos por este momento. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermana Julie, por dirigirnos en esa oración. No nos queremos ir sin antes recordarles que pues debemos llenar el formulario. Si los hermanos ya leyeron el mes pasado, les pido que ustedes llenen el formulario. Es el mismo link. Voy a estarlo pasando otra vez de nuevo por el grupo, yo creo que la otra semana, con la ayuda de Dios, para ir mirando el avance de las lecturas bíblicas. Si alguien desea ver la clase que tuvimos la vez pasada, que fue acerca del libro de Jueces con la pastora Elizabeth, lo pueden ver. Yo ahí les he dejado el link en los comentarios. Ahí está el link, pueden acceder, está ahí, está en YouTube. Si alguien desea y quiere entrar al grupo,
también de WhatsApp, exacto, donde nosotros estamos enviando las lecturas bíblicas cada semana, donde estamos enviando los links para entrar también a estas clases. Lo puede hacer, también lo estoy dejando ahí en el chat. Entonces yo de verdad les doy las gracias por estar en este tiempo, por disfrutar de la presencia de Dios. Esperamos que haya sido de gran bendición, que usted se haya gozado como lo hicimos nosotras. Y yo quisiera que el hermano Marcos nos dejara allí en palabras finales. Amén. Y no sé si la hermana Catherine Cardoso también nos puede acompañar ahí en unas palabras. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Pues es algo muy motivante ver pues el anhelo de aprender, ¿no? Y que esté este grupo en este proceso de aprendizaje de la palabra es algo muy rescatable, ¿no? Algo muy positivo. Pienso que están invirtiendo el tiempo de la mejor manera, aprovechando, dice la palabra, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y sí, claro que estamos en un tiempo profético único, pero un tiempo profético donde yo creo que Dios también acorta el tiempo para cumplir su voluntad en cada uno de ustedes, ¿sí? Las cosas se tienen que cumplir de la manera más rápida, pero debemos estar en el lugar indicado, como Samuel. Nunca se movió del templo y nunca siguió el ejemplo negativo de los hijos de Elí, y a través de él Dios trajo una bendición tremenda a toda la nación de Israel. Yo sé que a través de sus vidas Dios quiere hacer grandes cosas y bendecir a otras personas, y para eso pues debemos tener un conocimiento puntual acerca de la palabra, y ya lo están haciendo, y yo sé que Dios los va a guiar, y cada día va a crecer esto en ustedes, y pues lo que viene más adelante es mucho mejor de lo que ustedes se han imaginado. Así que un abrazo para todos y Dios me los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Marcos. De verdad, para nosotros ha sido un privilegio. Él es nuestro profe. Nos ha acompañado en varios estudios bíblicos, y de verdad que el Señor siempre lo ha usado de una manera especial, siempre lo ha usado de una manera tan poderosa, y le damos muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Es un privilegio tenerlo con nosotros, hermano Marcos. Y la hermana Catherine, no sé si tiene allí unas palabras finales ya. Muchas gracias, hermanita Sol, Dios les bendiga a todos. Bueno, en este momento no tengo la disponibilidad de la cámara, pero ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes. Me gocé mucho con la palabra, con las enseñanzas, digamos, gráfica y muy bien detallada de la palabra. Entonces le agradecemos, muchas gracias a todos, y esperamos seguirnos viendo, y mucho ánimo para seguir con este reto tan bonito. Que Dios los bendiga, y a la hermana Sol, muchas gracias por la invitación. Amén, amén, hermana, muchas gracias a su merced por aceptarla, y a todos los hermanos que están ahí, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en este evento. Nos veremos en nuevas masterclass. Vamos a seguir haciendo vamos a seguir teniendo este espacio, porque hay que hacerlo, amén, hay que esforzarnos. Entonces Dios les bendiga. Estaremos avisando por las redes sociales, por nuestro grupo de WhatsApp, y si alguien necesita algo, aquí estamos para servirles, si cuentan con nosotras. Entonces Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche, y si quieren pueden abrir allí sus micrófonos y Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos. Muchas gracias, hermana, también por darnos este alcance, y de verdad que es una grande bendición, porque los mayores tesoros del conocimiento están en la palabra de Dios. La mayor sabiduría ahí está. Y muchas gracias a todos ustedes. Dios le bendiga.